En el video pasado aproximamos el área por debajo de la gráfica de una función utilizando 4 rectángulos que tenían el mismo largo y cuya altura estaba dada por la función evaluada en el extremo izquierdo de cada intervalo. Lo que quiero hacer en este video es generalizar esta idea para una función arbitraria en un intervalo arbitrario con una cantidad arbitraria de rectángulos. Bueno, déjame pasar aquí abajo para enseñarte a qué me refiero. Entonces por aquí voy a dibujar el eje Y. Por acá voy a dibujar el eje X, así más o menos grandes para que veamos qué sucede. Eje Y, eje X. Y lo que queremos es estimar el área por debajo de la gráfica de una función, digamos Y igual a f de X, en un intervalo dado. En el intervalo A, B. ¿Vale? Entonces queremos estimar la región que queda entre esta pared y esta pared por debajo de la gráfica de la función. Y para hacer esto vamos a utilizar n rectángulos. N rectángulos. ¿Va? Una vez más, la altura de estos rectángulos va a estar dada por la función evaluada en el extremo izquierdo. Entonces el primer rectángulo pues quedaría aquí pegadito a y se vería algo más o menos de este estilo. Su altura sería f de a. Entonces esto de aquí es f de a y el rectángulo digamos que se ve algo de este estilo. ¿Va? Entonces aquí tenemos el primer rectángulo. Y este rectángulo empieza en A y llega a un cierto punto. Vamos a ponerle un nombre a este punto. Vamos a ponerle x1, ¿va? Ahora, como vamos a querer que todos los puntos aquí abajo sean x con un subíndice, a A le vamos a llamar x0. Esto nada más es una convención para que después todo quede un poco más bonito. Vamos con el segundo rectángulo. El segundo, pues creo que es un poquito más chaparrito. Y, o sea, ahora su altura sería f de x1 y llegaría más o menos como por acá. Entonces ahí tenemos el rectángulo número 2, llega al punto x2 y de manera similar el rectángulo número 3 tiene altura f de x2 y llega al punto x3, ¿va? x3. Chin, lo voy a poner con el color rojo este, x3. Ahí está, entonces vamos a seguir haciendo eso, vamos a seguir poniendo más y más rectángulos hasta que lleguemos a B. Aquí en B necesitamos el enésimo rectángulo. Este rectángulo lo voy a pintar con este color rosa, ¿va? Entonces nos quedaría más o menos algo de este estilo. Llegaría hasta la función evaluada en este extremo izquierdo, o sea, hasta aquí. Y sería el enésimo rectángulo. ¿Cuál sería su punto inicial? Pues vamos a ver cómo nos quedan las cosas. El rectángulo 1 empieza en x0 y termina en x1. El rectángulo 2 empieza en x1 y termina en x2. O sea, los rectángulos siempre empiezan en x y el subíndice es 1 menos que el número del rectángulo. Así que aquí nos quedaría xn-1. Y para que todo quede bonito, a B le voy a llamar xn. ¿Va? Bueno, ahí están los n rectángulos. Vamos ahora a su largo. Vamos a pensar que otra vez el largo de todos estos es igual. Digo, hay otras formas de hacer la aproximación en los cuales podemos pensar que el largo es diferente, pero ahorita vamos a pensar que todos tienen el mismo largo. De esta forma, si le llamamos delta x al largo de cada uno de los rectángulos, pues delta x se calcula midiendo toda la distancia, que sería b menos a, y dividiendo entre n, porque queríamos n largos iguales. Ok, observa. Ya teniendo delta x igual a esto, podemos poner que a es igual a x0, que x1 es igual a x0 más delta x, que x2 es igual a x1 más delta x. Simplemente de x1 avanzamos el largo y así sucesivamente hasta b que es xn, pero que también lo podemos pensar como xn-1 más delta x. Muy bien, con todo esto ya tenemos la notación y las convenciones necesarias para calcular nuestra aproximación. ¿Cómo le haríamos para calcular esta área? Esta área aproximada. Pues nada más hay que sumar el área del rectángulo 1. Le voy a poner aquí que este es el rectángulo 1. A eso tenemos que sumar el área del rectángulo 2. Este es el rectángulo 2. Después el área del rectángulo 3. Rectángulo 3. Lo voy a poner así. Y así sucesivamente hasta el último rectángulo, ¿sí? Hasta el área del rectángulo n. Rectángulo n. ¿Cómo le hacemos para calcular el área de un rectángulo? Pues simplemente hay que multiplicar su altura por su base. El primer rectángulo, su altura es f de a, pero en vez de ponerle a le voy a poner x0,
para que los demás me queden parecidos. Entonces es f de x0 por el largo. El largo es delta x. Vamos al rectángulo 2. Ahora tiene altura f de x1, ¿verdad? F de x1. Entonces aquí nos quedaría f de x1 por delta x. Con el rectángulo 3 pasa algo similar. Sería f de x2, esta es su altura, por delta x. Por delta x, el delta x es el mismo de siempre, que es b menos a entre n. Y así hasta que llegamos al enésimo. El enésimo, su altura sería f de xn menos 1 y su largo es delta x. Muy bien, con esto terminamos. Esto nos da una aproximación para el área por debajo de la gráfica de la función y igual a f de x. Sin embargo, para acostumbrarnos a la notación que se utiliza usualmente, vamos a cambiar esto a la notación sigma. La notación sigma se usa mucho en las aproximaciones de rectángulos, pero en general cuando uno quiere hacer suma. Entonces lo que tenemos que poner es esta letra sigma, es una sigma mayúscula griega, y vamos a sumar desde i igual a 1 hasta n la expresión f de xi menos 1 multiplicado por delta x. Esta expresión de aquí, esta notación matemática, ya abrevia todo esto de aquí arriba y nos indica la aproximación para el área que queremos. ¿Y cómo le hacemos para leer esta notación? Pues dice lo siguiente. Vamos a tener varios sumandos y cada sumando está dado de la forma f de xi menos 1 por delta x. Entonces el iésimo sumando lo que hace es calcular el área del iésimo rectángulo, ¿sí? Para el iésimo sumando, tenemos f de xi menos 1, la altura, por delta x, el largo. Entonces tenemos el área del iésimo rectángulo y estos simbolitos indican que hay que sumar desde el primer rectángulo hasta el enésimo rectángulo. Muy bien, en realidad no estamos haciendo nada muy diferente a lo que hicimos acá arriba, ¿verdad? Acá teníamos una función concreta, 4 rectángulos que iba de 1 a 3, y acá abajo lo estamos generalizando para una cantidad arbitraria de rectángulos, una función arbitraria en un intervalo arbitrario, y además lo estamos poniendo en una notación un poco más matemática.